¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados durante los próximos 60 minutos en un día con escasa actividad, solo una reunión de comisión prevista, una semana en donde no tuvimos sesión, pero que seguramente se va a planificar una para los próximos días. ¿Cómo le va, Gonzalo Solabarrieta? ¿Cómo andas, Mauri? ¿Todo bien? Bien, ¿qué contás? Bueno, bien, todo muy bien. Acá, mira, recién acabo de recibir el listado de invitados para la comisión de hoy, para que a las 3 de la tarde En Formosa. En Formosa, Se exactamente. traslada la Comisión de Derechos Humanos a Formosa para tratar qué tema. Van a tratar justamente todo lo vinculado a la violación de los derechos humanos. Esto, recordemos, se había ya desarrollado en principio para las situaciones de violación de derechos humanos en pandemia, después se terminó expandiendo a muchas otras situaciones del país. Registraron muchos casos en este sentido en la provincia de Formosa y directamente decidieron ir a sesionar en esta comisión de derechos humanos que, recordemos, preside la diputada Sabrina Ahmechet del PRO, y esto se va a desarrollar a partir de las 15, así que en un ratito te voy a estar contando algunos detalles. Títulos del día. Se reunió la Comisión de Legislación Penal y se aprobó un proyecto para modificar el Código Penal y aumentar las penas en ocasión de robo. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Integrantes de diferentes sectores agrarios evaluaron la situación del INTA. Debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Especialistas expusieron sobre la modificación de la Auditoría General de la Nación. Otro tema importante ese porque ayer no hubo acuerdo para dictaminar un proyecto que amplíe o modifique la integración del directorio de la Auditoría General de la Nación, que como ustedes bien saben no está compuesto por nadie hoy porque ni el Senado ni diputados pudieron ponerse de acuerdo para votar a los auditores y solamente integra el organismo el titular Juan Manuel Olmos. A mi derecha me acompaña el diputado del PRO, Martín Adoray. ¿Cómo le va, diputado? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, se cumplió una semana de la última sesión intensa, donde los temas que fueron aprobados no fueron acompañados en su mayoría por su bloque. ¿Qué saldo hace de este tema? Bueno, fue una sesión atípica. Creo que el gobierno venía con una mínimo de legisladores para poder gobernar y el otro día quedó marcado que no tiene ese número. En lo que representa a nosotros le hemos dado todo el apoyo. El PRO le ha permitido gobernar al presidente, llegar hasta hoy. Pero hoy creemos que tiene que haber más diálogo, tiene que haber más números arriba de la mesa. Todos estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, con no perder esto que hemos ganado, la baja de inflación, o sea, un trabajo muy grande que se ha logrado en Argentina con mucho dolor, con mucho sacrificio de los argentinos. Pero hoy tiene que haber más consenso, más diálogo, es lo que siempre apostó el PRO y en lo personal trabajo todos los días para eso. Usted particularmente no participó de algunas votaciones, en todas se rechazó, porque el PRO se dividió a veces. Me abstuve en previsional, porque me parece que ya después de un año y medio de gobierno hay que darle una respuesta a los jubilados. Se puede debatir si es mejor, más abultado, menos abultado. Lo que no podemos es estar sin respuesta. Así que voy a hablar a título personal, no voy a hablar por el resto de los legisladores, pero en lo personal tenemos que tener un presupuesto, hay que tratar un presupuesto en la Cámara y hay que empezar a hablar de números, más o menos, pero el gobierno no puede seguir manejándose con la discrecionalidad que se está manejando. ¿Emergencia en discapacidad qué votó? No, manejé negativo porque el bloque viene ahí sí, manteniendo un equilibrio fiscal y nos parece que sin propuestas, o sea, todos estamos de acuerdo porque vamos a tocar varios temas de actualidad. Todos queremos una revisación, un incremento salarial, pero nadie dice de dónde. Le tiran esa responsabilidad al Ejecutivo y me parece que una parte muy importante del trabajo legislativo es, viene la propuesta, pero viene de dónde salen los recursos. Diputado, un poco venimos analizando lo que se viene en la Cámara, ¿no? Pensamos, desde el oficialismo está el tema de la AGN. Ayer vimos una comisión donde se está tratando de incrementar las penas para robos y hurtos. Por el lado de Unión por la Patria, de la oposición, entendemos que la emergencia en pediatría, que está vinculado al Hospital Garrahan, es uno de los temas, y por el otro, el presupuesto para las universidades. Y desde el PRO, ¿cuál es la agenda que por lo menos necesitan o quieren imponer en este sentido?
Yo voy a hablar de mí más que del PRO. Yo creo que te lo dije recién. Para mí, 1 año y medio de ventaja, de acompañarle todos los proyectos, de darle gobernabilidad, porque siempre del otro lado están los que se han opuesto a que funcione el sistema y la democracia cuando no son gobiernos. Muy difícil terminar en un gobierno en Argentina cuando no sos del peronismo o del kirchnerismo. Entonces eso ya la sociedad lo entendió, ya no cae más en esa trampa. Vos fíjate lo que pasó ahora con la presidenta, hay movilizaciones, pero la gente ya no se cree que ese es todo el pueblo. Es parte de la sociedad, pero no es todo el pueblo argentino. El pueblo argentino es mucho más grande. El PRO eso lo entendió, quiere que el presidente que fue electo en minoría en la Cámara de Diputados y Senadores pueda gobernar, pero bueno, ahora en lo personal, yo ya di 1 año y medio de apoyo, un apoyo incondicional, si vos querés. A partir de ahora es un apoyo con propuestas, con debates, con número arriba de la mesa. ¿Por qué no se puede dar este incremento salarial o sí? Que creo que es lo que está pidiendo el periodismo y lo que está pidiendo la sociedad a partir de ahora. El gran número de argentinos le dio el apoyo, quería la motosierra, pero bueno, a partir de ahora yo creo que ya hay que dejar la motosierra un poco de lado, empezar a fijarse en temas puntuales. Estamos tratando el INTA, el Garrahan, donde hay muchísimos especialistas, muchísima gente de recontra renombre para trabajar y no pueden ser tenidos en cuenta con la motosierra. Bueno, justamente habló del INTA. Ayer hubo una reunión de la Comisión de Agricultura sobre ese tema en la que usted participó, si mal no tengo entendido. Hubo especialistas. ¿Qué opina con el INTA? ¿Hay que cerrarlo? ¿Hay que anexarlo a otro organismo? ¿Hay que fortalecerlo? ¿Qué opina? No, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver qué propuesta tiene el gobierno. ¿Hasta ahora no tuvo ninguna? Por eso no hay ninguna. O sea, todo rum está generando muchísima incertidumbre en la institución, que cumple 70 años, con técnicos de recontra renombres, con un desarrollo territorial y federal muy importante. Se ha investigado muchísimo, mucho de los desarrollos de las economías regionales tiene que ver con el INTA, pero esta no comunicación del gobierno oficial lo que genera mucha incertidumbre. Vuelvo a decir, mi parecer, yo creo que como se están revisando todas las instituciones, el INTA no escapa a eso, pero una cosa es decir, hay gente de más, hay gastos que no se controlan, se puede reacomodar, eso es una cosa, y otra cosa es decir, como decís vos, se cierran las agencias locales. ¿Pero hoy qué está pasando? Incertidumbre total. ¿Ante qué tiene incertidumbre? ¿Qué genera incertidumbre? La no información. Ayer estuvimos con todos los técnicos del INTA, con todos los referentes de Nación. No vino nadie del oficialismo, entonces nos hablamos entre nosotros. Todos estamos de acuerdo de lo valioso de la institución, del trabajo que hace, pero no se escucha a nadie del oficialismo. O sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, es una incertidumbre enorme. Nos hablamos entre nosotros. ¿Pero las versiones cuáles son? Porque no termino de entender cuáles son las versiones que genera este ruido. Las versiones que esgrimieron los directores del INTA es un achicamiento, una reestructuración, pero tienen solamente eso según lo que pudieron detallar. Y que no tenían mucho diálogo, o sea, tuvieron en un principio diálogo con los directores del INTA, pero ahora en las últimas horas tampoco lo tenían. Así que, por eso te digo, desde lo puntual, yo quiero ver qué propone el Ejecutivo y ahí sentarnos a conversar como dijimos en otros organismos. O sea, nadie quiere un cierre del INTA, nadie quiere que perdamos los mejores científicos y técnicos del INTA, pero sí cuidemos la institución y cuidemos los gastos. Diputado, en este tema de la cuestión de los jubilados, que usted hablaba de poner los números sobre la mesa. Respecto a los números que se marcan por parte del gobierno de lo que sería en cuanto a el PBI, digo, en este sentido, ¿usted coincide con este proyecto de que podría ser bueno un incremento del bono a 110.000 pesos, un incremento que parta ya directamente de un número y que tenga una actualización mensual, por dónde va la situación en este sentido del incremento que recibirían los jubilados, desde su punto de vista, obviamente? Obviamente. Que los jubilados vienen mal, no vamos a decir nada nuevo. Que los que muchas veces o durante los últimos años los han castigado y los han llevado a la miseria absoluta, y hoy quieren darle un incremento del monto que vos quieras, podés hablar del 100, de 110, de 150, o 300, o 500. El tema de todos estos debates es, por un lado, la oposición dura, que ya te vuelvo a decir, durante años no hicieron nada, o hundieron al país y a los jubilados en la miseria, y hoy como son oposición,
y saben que le harían daño al Ejecutivo porque le romperían el equilibrio fiscal, proponen cualquier mejora salarial. Lo que nosotros decimos es de dónde se va a salir esa mejora salarial, si el Ejecutivo está dispuesto a hacerlo. Por eso para mí, y hoy lo decía al principio, viene otra etapa donde el Ejecutivo tiene que mostrar los números, tiene que abrir el diálogo, porque uno quiere ayudarlo, estamos para que pueda gobernar, pero no lo podemos hacer a ciegas y no lo vamos a hacer a ciegas. Entonces, si están dispuestos, si están en condiciones de dar un aumento salarial, por mínimo que sea o no, lo tienen que consensuar con un PRO y otros bloques que hemos acompañado, porque van a tener el apoyo. Nosotros queremos que al presidente y al gobierno le vaya bien, pero lo que no podemos trabajar, y en lo personal lo digo en este momento, es a ciegas. Ahora, perdón, Mauri, digo, este incremento sería, si hubiese salido adelante, digamos, y si se genera esta aprobación en el Senado, estaríamos hablando de 60, 65 mil pesos más para cada jubilado, por lo menos partimos desde la mínima, ¿no? Digo, ¿usted cree que este número no estuvo bien calculado? El tema es cómo lo calculás y que es mucho poco, porque acá hay otro debate muy importante y todos lo sabemos. En los últimos años entró al sistema previsional muchísima gente que no había aportado. Entonces vos, esa caja que tenías para 5 millones de jubilados, lo ampliaste a 9. Entonces, lograste una cobertura mucho más amplia, que puede estar bien, y es un orgullo para la Argentina. El tema es que se achicó el monto. Cuando vos metiste muchísima gente que no aportó, si es justo o no es justo. Para mí es injusto porque si vos aportaste toda la vida y meten en ese reparto a una persona que no aportó, te está perjudicando a vos que vos cumpliste toda la vida. Hay que ver si no aportó nada o aportó algo. Ahí está otra. Esa es la propuesta nuestra del PRO. Nosotros hicimos 2 propuestas. Una tiene que ver con eso. Para llevar claridad, lo que quiero decir es, a esa persona que no aportó, porque hay mucho trabajo en negro, porque las patronales no aportaron, bueno, dale un régimen diferencial, pero no le saques del que aportó. Podría ser una ayuda social de otro lado, pero no del que aportó, porque si no igualás. Y lo que decís vos es clave. Si no premiamos al que aportó, ¿quién va a aportar? Hoy las generaciones más jóvenes no están aportando porque no creen en una jubilación o no creen en el monto. Entonces, el proyecto del PRO es eso, que un mínimo haya para el que se jubila, pero cada aporte que se haya, por mínimo que sea un incremento, o sea, que haya un premio por aportar. Porque si vos me decís, yo me voy a jubilar, no aporté nunca y voy a recibir una jubilación, ¿quién va a aportar en este sistema? ¿Lo pudieron hablar con el oficialismo esa propuesta? Vuelvo a decir, nosotros estamos intentando, yo en lo personal creo que en todas las comisiones y en todos los temas tiene que estar el oficialismo. Hasta ahora es reticente en muchísimos temas y no se están presentando. Para nosotros hay que hacer un redoblamiento de esfuerzo y que el oficialismo esté sentado en la mesa de diálogo, porque te vuelvo a decir, queremos apoyarlo, queremos que le vaya bien, queremos darle gobernabilidad, pero tienen que estar sentados y con los números en la mesa. Diputado, usted integra la Comisión de Obras Públicas y es uno de los temas candentes entre el diálogo entre oficialismo y oposición, porque el gobierno decidió suspender la obra pública, solamente está siguiendo aquellas que estaban a punto de terminar y en el resto avanzó en una transferencia a las provincias. ¿Cómo está funcionando hoy ese sistema? En lo que es obra pública, muy mal. Se paró todo, o sea, uno lo entendía en el primer año de gestión, o sea, 2023 y principio de 2024, había un despilfarro del manejo de la obra pública. Cualquier gobernador venía a apretar al presidente o a los ministros y se llevaba una obra pública, o se negociaba alguna ley con obra pública que no sabíamos de dónde se financiaba. Nos podemos hacer los distraídos, pero eso es lo que funcionó durante los últimos 20 años. O sea, gente que venía, se llevaba obra pública sin saber de dónde se financiaba, quién la iba a hacer, cuánto tiempo iba a durar esa obra, cuánto quedaba en el camino. Yo creo que ponerle cascabel al gato y parar la pelota me pareció que fue lo más razonable y muchísimos argentinos lo apoyamos. Lo que no podemos estar 10 años con la obra pública parada. Por eso me parece que en este sentido los gobernadores ahora están pidiendo una reunión, se están juntando en conjunto con el presidente. Ahí me parece muy bien porque va a venir el gobernador de La Pampa, que hasta ahora no quiso tener diálogo con el gobierno nacional y ahora va a ser uno de los que encabeza junto a Rogelio Frigerio, a Noche Torres, a Yayora de Córdoba. Creo que el camino es por ahí. No tenés que coincidir políticamente, no tenés que pensar igual, lo que tenés que pelear,
tus cosas para la provincia y para que el país le vaya bien. Así que me parece que el diálogo y la obra pública bien hecha, transparente, con quién la licita, quién la va a ganar, cuánto sale y en cuánto tiempo se va a hacer, me parece que es fundamental para el desarrollo. Ujú. Dentro de este trámite, ¿no? Del cual usted habla, que son los pasos básicos, ¿no? Entiendo, para una licitación, ¿en qué se tendría que mejorar? O sea, es decir, ¿qué es lo que se está haciendo mal o que se hizo mal durante estos años? Para no tener esta claridad de la cual usted hablaba. Digo, vinculándolo con la comisión también, porque de estos Bueno, temas estamos seguro hablan, ¿no? en un caso emblemático hoy, la presidenta ayer condenada por la obra pública en Santa Cruz. Ujú. Ahí tenés un ejemplo de lo que no hay que hacer. Un empresario que arrancó muy de abajo, uno de los tipos más ricos y dueño de toda la Patagonia en lo que es tierra. O sea, ahí te das cuenta claramente lo que no hay que hacer. Si vos lo llevas a las provincias, voy a hablar de la nuestra, Sí. es la falta de transparencia o la falta de competencia. Vos veías, si ves los últimos 20, 30 años, siempre las mismas empresas, siempre, qué casualidad que siempre se llevaban la obra pública las mismas empresas. Y cuando lo analizás un poco más en profundidad, el costo de esa obra pública, que cuando vos comparabas con algo privado, si vos tenías que hacer algo en tu casa o en alguna empresa tuya, te salía 1/3 de lo que le salía al Estado. Puede haber alguna justificación por los plazos de pago del Estado, que se difieren, lo tuyo es mucho más corto, entonces se tiene en cuenta la inflación en un país que tiene inflación, pero nunca ese descontrol de decir, no sabes cuánto sale la obra, cuánto tiempo te va a llevar. Entonces, tenemos que mejorarlo como si fuese nuestra familia, nuestra casa. Una obra licitada en tanto tiempo, cuánto te va a salir, y si sale más, ¿quién lo va a autorizar? En otros países, la parte privada también participa. Entonces hay muchísimo más transparencia porque cuando la obra se extiende en el tiempo Sí. o se extiende en el monto, vos tenés que tocar al privado para que aporte. Y el privado se va a fijar por qué no se hizo la obra. Nosotros estamos en un problema en Argentina que es, se propone una obra, por más noble que sea, una universidad, un colegio, un hospital, lo que vos sea, y la gente no tiene en cuenta cuánto va a salir. Lo que quiere es que la obra se haga. Claro. Vos querés ver el final de la obra. Yo quiero el hospital nuevo. Pero como sociedad no te importa quién la hizo, cuánto quedó en el camino, cuánto salió. Y son recursos de todos los argentinos. Tenemos que empezar a fijarnos en esas cosas. Ahora, tendría que haber un sistema donde haya más claridad e información, pero información no de tal vez una licitación, un texto larguísimo donde la gente ni siquiera a nosotros nos cueste leerlo o interpretar qué es lo que dice. Información clara, tal vez, más fácil para cualquier persona de la sociedad. Para mí sí, y fácil de leer por todos y por el periodismo. Vos ves una obra cualquiera y no importa el gobierno de turno, vos decís, esto se está haciendo mal. Esto está saliendo 4 veces más de lo que saldría en otro lado. Ujú. Eso lo vemos todos, lo que pasa que no lo podemos transparentar o no lo podemos mostrar. O lo decimos y muchas veces en Argentina la corrupción no importó. Muchos gobiernos y muchos gobernadores se han perpetuado en el poder a pesar de la corrupción. O sea, en el calor popular muchas veces la corrupción, el delito no se pagó. Yo creo que ayer fue un día emblemático porque el que roba la paga. Diputado Martín Adorain, diputado de Bloque Pro, gracias por venir. No, gracias a ustedes como siempre. Y nosotros nos vamos ahora a escuchar a uno de los diputados que ayer hablaba en la Comisión de Agricultura, que es Luis Basterra, de Unión por la Patria. Hemos decidido participar de esta reunión porque creemos profundamente en lo que es el INTA como modelo de funcionamiento organizacional de una sociedad. No hay posibilidad de discutir el compromiso participativo que tienen todos los actores dentro de lo que es el INTA. Tuve el honor de haber sido vicepresidente del INTA, junto con el querido Carlos Casamiquela, un hombre de la casa, fallecido durante la pandemia del COVID. Tuve la oportunidad de representar al INTA en eventos internacionales, en Huanglongyang, en China, donde fue reconocido entre los 10 mejores institutos de investigación estatal del mundo, que además tiene la particularidad de no solo investigar, desarrollar e innovar, sino que es el encargado de la extensión, algo que el Embrapa, para quienes no conocen, es, entre comillas, el INTA brasileño, nos ha envidiado permanentemente, porque qué mejor que un investigador pueda interactuar con los usuarios para lograr ese proceso de mejora continua que tiene
cualquier proceso de investigación y desarrollo. Ha tenido el INTA la inteligencia de adaptarse a las necesidades de la comunidad rural. La agricultura familiar, muchas veces descartada porque se presuponía que su aporte al Producto Bruto no tenía relevancia, ha quedado demostrado durante la pandemia el valor de la agricultura familiar, una de las enseñanzas que hemos tomado de lo que es la producción de alimentos de cercanía. Uno de los temas que tuvo ayer los debates en comisiones, ayer miércoles, cuando la Comisión de Agricultura recibió a muchos integrantes de organizaciones que piden sostener el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Como recién decía el diputado del PRO, Martín Adorain, hay dudas sobre su continuidad a partir de recortes aplicados por el gobierno. Esto es un debate que llegó a la Cámara de Diputados, pero que no se va a decidir acá porque el gobierno se basa en la letra chica de la ley bases que fue sancionada el año pasado y le permite de una u otra manera reacomodar organismos para buscar la mayor eficiencia, según obviamente el concepto que tenga el gobierno. Recordame, Gonza, a las 15 horas que tenemos en Formosa. Bueno, en Formosa tendremos, Mauri, una comisión que va a estar llevándose a cabo, que es la de Derechos Humanos, recordemos en la provincia de Formosa, en la calle Irigoyen al 58. No donde... es habitual, pero es posible y es saludable que vaya una comisión a reunirse a otra provincia. Bueno, hablando de saludable, la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud También Pública, fue la última que se había reunido, si mal no recuerdo, fuera de la Cámara de Diputados, en Tucumán. Y van a ser 17 los invitados finalmente. Bien, ¿querés tirar nombres? Sí, tenemos algunos nombres cortitos. Te digo, por ejemplo, Analía Andrea Medina, su hija Daniela, justamente falleció por mala praxis y abandono de persona. Va a estar también Doroteo Domínguez, es maestro de modalidad aborigen, parte de la comunidad de Pilagá, de Campo del Cielo. Justamente va a reclamar por la situación, fueron reprimidos brutalmente. Va a estar, por ejemplo, Silvia Elena Tarantini, que fue muchos años directora del Registro de Personas Jurídicas, fue perseguida políticamente, siempre estuvo en la organización, justamente, y bueno, entre otros, ¿no? Son 17 en total. 17. Carlos ¿Presidenta de la comisión, recordá? Sí, Sabrina Jmenchet del PRO es quien convoca esta reunión. La que convoca, y recordemos, se brindarán testimonios que abarcan distintas temáticas: muerte dolosa, desaparición de personas, tortura, falta de acceso a la salud, al agua potable y a la energía eléctrica, abandono de personas, condiciones de vida inhumana, restricciones a la libertad de prensa, límites a la libertad de circulación, fraude electoral, maltrato, discriminación y represión hacia los pueblos originarios. Son los temas, con 17 invitados en Formosa. Impecable, Gonzalo. Vamos a una pausa, así volvemos con más. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Segundo bloque en la bancada, seguimos con toda la información de la Cámara de Diputados. Plantel renovado, juntitos, esperando un invitado, están Martín Di Natale y Marco Giorgetti. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo está, Mauricio? ¿Todo bien? Bien, bueno, la semana estuvieron bastante tranquila, ¿no? Con pocas comisiones. Creo que se vienen semanas tranquilas. ¿Se vienen semanas tranquilas? ¿A qué le llamas tranquila? Sí, ¿A qué le llamas tranquila? Epa, No, epa. a ver, vamos a ser claros. En términos Ahora parlamentarios... se te cargo. En términos parlamentarios, poca actividad. Lo anunciaron varios legisladores del peronismo, del kirchnerismo, que dicen que la orden, o por lo menos parte de la orden, es vaciar las comisiones y no presentarse a las convocatorias de comisiones en función del fallo judicial que determinó la prisión de Cristina Fernández. Igual Martín, te hago una aclaración. Eso es para los temas que no quiere que avance Unión por la Patria. Porque, por ejemplo, en el Senado hubo una reunión con gente del Garrahan y van a presentar un proyecto para garantizar el funcionamiento y ahí sí van a ir. Sí, digamos. pero la gran mayoría de las comisiones del Senado fueron suspendidas, lo mismo que comisiones en la Cámara de Diputados. Claro, esta semana particular, pero digo, la semana esta próxima, semana, la bueno. actividad legislativa, si Unión por la Patria puede impulsar un proyecto que le gusta, no lo va a boicotear, digamos. Sí. Semana que viene es particular, es una semana corta, pero sí. por otro lado hay poca actividad hasta ahora oficialmente A mí me presentada. dijeron que lo de vaciar comisiones fue esta semana y no se va a extender. No tiene sentido, aparte. No tiene sentido. No, sí. Estarían entregando. Discapacidad, Sí. jubilaciones, son temas Sí, que quieren que sí. avance. Le El daría- Senado le se está daría un- pensando en avanzar en esos En temas, avanzar en Claro. esos temas, claro. los jubilados. Fue un gesto ayer en todas las comisiones retirarse y además estuvieron presentes en las calles en las distintas manifestaciones que hubo en Plaza de Mayo, comenzando en el Congreso y después en Plaza de Mayo, por el tema del fallo de la Corte Suprema, donde hemos visto a la militancia peronista movilizada. Martín, te Ay. aprovecho. Tema dólar colchón. Sí. Hay información cruzada entre Nación, entre la Casa Rosada y Congreso. O Por sea el que proyecto de ordenanos ley. un poco. ¿Qué va a Claro, pasar? Por el proyecto de ley. Exactamente. ¿Se va a Claro. tratar en comisiones o no? Esta semana no se convocó al plenario. No se convocó al plenario. Hay una premura, clara está, del Ministerio de Economía. Pero parece que por no se sacar ejecuta esto, la premura. Porque, y, ¿por qué? y hasta ahora no hubo nada, exactamente. ¿No están las firmas? No sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que hubo un debate en el gobierno en función de esto que hablábamos recién, si se va a haber parálisis o no en el Congreso, en función de lo de Cristina Kirchner, de lo que mencionaba recién Marcos, de los proyectos de jubilación y el Fondo de Discapacidad. Y más ¿Por qué? quisiera el gobierno que hubiera Claro, no, un porque, parate sobre a eso. ver, porque los cálculos del gobierno es el siguiente. Si se aceleran los pasos ahora, el veto presidencial puede llegar antes de las vacaciones de julio, supongamos. Suponiendo que sale el proyecto de ley, se convierte en ley y tal como dijo el presidente Milei... ¿Van a lo vetar los dos? Lo va a vetar ambos, exactamente, ambos, sí. No, porque y- de discapacidad no dijo nada el presidente. De discapacidad no dijo nada, pero hay una idea general de vetarlo. No así con el tema del fondo de emergencia, que se mandó una observación, o se va a mandar ahora una observación. No es un veto, sino una observación, porque gran parte de ese fondo ya se giró a la... El tema de Bahía Blanca. de estás Bahía hablando. Blanca, Sí, sí, exactamente, estamos hablando. Sí. Gran parte de ese fondo ya se giró, con lo cual el gobierno dice, no tiene mucho sentido una ley, tampoco tiene mucho sentido vetarla, Claro. pero sí manda una observación. Ahora, en el tema de jubilaciones y discapacidad, si la idea de Milei es vetarlo, el gobierno dice, nos conviene que sea antes de julio, porque si no, después de julio va a tener que vetarlo. Si el debate se posterga para después de julio y se aprueba, se sanciona casi en las puertas de la campaña electoral, después vetarlo en medio de una campaña electoral va a ser un costo político Pero más se va a alto. tratar, un eventual veto se va a tratar en una campaña electoral. Exactamente. De eso no van a poder zafar. Exacto. Va a haber un Sí, tratamiento pero de puede Cámara ser de Diputados antes y previo a la campaña, o puede ser en medio de la campaña. en medio de la campaña. Es una incomodidad. Claro. Me hablaban de que podía haber anuncios paralelo al veto, a los Sí, vetos, ¿no? sí. De Ajá. aumento, ¿no? Como que ya sea de jubilaciones o de prestaciones, como para paliar el efecto de un Y el tema de tratamiento del discapacidad veto, también. ¿no? Bueno, pero Discapacidad, claro. el aumento de jubilación es automático anual. Los Pero el bono no. No, el bono no, exacto. Pero sí los aumentos que se dan. Hoy, esta tarde, se da a conocer la cifra del INDEC. El gobierno dice que estaría muy cercano al 1%, 1 y pico por ciento.
Habrá que ver qué es lo que ocurre. A mi derecha está el diputado de Encuentro Federal, con origen en el Partido Socialista, Esteban Paulón. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se Buenas le dice? tardes. ¿Diputado del socialismo o diputado de Encuentro Federal? ¿Cómo quiere que le diga? Estoy en el bloque Encuentro Federal, pero desde los 15 años milito en el Partido Socialista. Así Y que aparte tengo, fue oficialismo, uno lo reconoce Claro. como parte de... tengo más vida provincia. en el socialismo que en Fue otro oficialista lado. de chico usted, ¿o no? Y entré unos meses antes de que Wiener ganara la primera intendencia Ah, claro. al partido, así que casi en la campaña. Pero mi primera experiencia electoral, la primera experiencia política electoral fue fiscal 14 de febrero de 1995, interna Chacho Álvarez Bordón. Bordón, sí. En Rosario ganamos, en Empalme Graneros, un ¿Usted barrio para Rosario. quién? Nosotros Chacho, el Frepaso. Socialismo. El Frepaso era muy fuerte. El PSOE era del solidario, pero era socialismo. Y después lo que hicieron fue quedarse con lo que era la estructura de la alianza, UCR y socialismo, y empezar a ganar de corrido a la provincia. Sí, se armó el Frente Progresista. Igual en la primer versión el Frente Progresista tenía muchos otros partidos que después incluso algunos terminaron. Nuevo Encuentro, por ejemplo, era un partido miembro del Frente Progresista en Santa Fe. Después terminó a nivel nacional alineándose con el peronismo, con el kirchnerismo y algunos otros partidos también. Era un espacio bastante más amplio el Frente Progresista, pero lo que decimos siempre, a veces no es tanto con quién conformás el frente electoral, sino quién lidera y quién le pone la impronta, ¿no? Entonces, en un frente muy variado, con muchas expresiones políticas, al menos en Santa Fe, donde el Partido Socialista es un socio fuerte, eso nos permite poner determinado impronta y determinado alineamiento, obviamente cuando lo condujimos, también con un acento mucho más fuerte en los temas que nos parecen más relevantes. Ayer estuvo en la Comisión de Agricultura, donde se trató la problemática del INTA. ¿Qué está pasando con el INTA? ¿Cómo viene todo? Porque recién hablamos con el diputado Martín Adorain, diputado del PRO, Estuvo y también decía, Martín. no tenemos información, tenemos quejas de parte de los referentes del INTA, los directores, pero no tenemos información del gobierno. ¿Qué sabe usted y qué escuchó ayer? Mira, hay un borrador de decreto delegado que modifica la estructura del INTA. Yo lo planteaba ayer en la comisión, no es un problema de no debatir posibles modificaciones y mejoras a una institución que tiene 70 años y que en 70 años seguramente habrá tenido muchas otras modificaciones. Algunas menos felices, como las de los años 90, luego se recuperó un poco, pero la verdad es que si uno piensa que el principal sector de la economía argentina es la agrobioeconomía, uno dice exportación de soja, pero bueno, la exportación de soja es un complejo mucho más amplio, es una cadena mucho más amplia y aparte está todo el complejo de la agrobioindustria. Si uno piensa que ese es hoy el principal sector económico de Argentina en términos de divisas y de comercio exterior, eso es imposible sin el INTA. La evolución tecnológica y técnica que tuvo Argentina desde los años 90 a hoy, a la que le falta mucho más, no era posible sin el INTA. Entonces, es una institución que te diría que es tan relevante que el gobierno no puede pensar en una reforma sin hablar con el sector, sin consultar y sin debatirlo en el Congreso. Nosotros en Argentina tenemos hoy, a futuro, la posibilidad de desarrollar más de 260 cadenas de la agrobioeconomía en todo el país. Y te dicen, hay provincias ricas, provincias pobres. No hay provincias ricas y provincias pobres. Hay provincias con proyectos productivos o sin proyectos productivos. Hay un país con proyecto productivo o sin proyecto productivo. Ahora, nosotros tenemos esa cantidad de cadenas que no se van a poder desarrollar sin el INTA. Entonces, es un tema que al menos debiera ser debatido en el Congreso. Ahora, Paulón, ayer lo escuché ahí en la Comisión de Agricultura y junto con Cristian Castillo, que también estuvo hacia el final. Dejaron abierta la puerta a eventualmente un veto a un decreto y para aclarar que un veto a un decreto no necesita una mayoría especial como si la existencia de una ley y con lo cual la pregunta es, ¿tienen los números hoy para esos 129 legisladores? 9 gobernadores ya se expresaron en defensa del INTA, 5 de ellos, te diría, las 5 provincias con más diputados en el país, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, provincia de Entre Ríos, y ahí me está faltando, bueno, provincia de Formosa también, que tiene menos diputados, pero son 9 los gobernadores que se expresaron en defensa del INTA. Obviamente no todos los diputados de cada una de estas provincias votaría, pero entendemos que obviamente está el número, porque hay un tema transversal. Estoy hablando de gobernadores como Kicillof, Frigerio, Puyaro, Yarlora,
o Infran, ¿no? De distinta procedencia política, incluso dentro de un mismo espacio simbólico en la política, con distintas tendencias, con distintos abordajes o miradas en relación al gobierno nacional. Creo que hay un enorme desconocimiento, yo lo decía en la sesión anterior, cuando hablé del tema jubilatorio, en relación a esta idea que había planteado la diputada Santillán de la cadena de la canasta básica total para una familia de 300.000 pesos. No conoce, está bien, el presidente no viajó nunca a ninguna provincia, entonces no sabe lo que es el INTA. Ahora, pensar que el INTA es del campo, como está esta idea, dice, bueno, el campo, porque una vez viajé a no sé dónde y había un cartelito que decía Estación Experimental INTA. El mayor sector de la economía argentina viene de la agrobioindustria, reitero, y el INTA ahí es protagonista, entonces no es el campo el INTA. El INTA es el 30-40% de la economía argentina. Y creo que el gobierno que desconoce, yo entiendo, Sturzenegger me lo imagino sentado en un escritorio viendo tablas de Excel, cuadritos, decretos, saco, pongo acá, arreglo. Bueno, la vida real no es eso. Es como cuando dicen los ñoquis del Garrahan y después no cuentan ni los enfermeros, ni los camilleros, ni los de la farmacia. Parece que los médicos están, viste, en el vacío actúan los médicos. No necesitan un instrumentista quirúrgico, no necesitan alguien que limpie y garantice asepsia en un quirófano. Llegan y por arte de magia esto existe. Bueno, es más compleja la vida que un cuadro de Excel y que una decisión tomada desde una oficina sin siquiera salir a ver si está lloviendo o hay sol en la calle. Y creo que con el INTA pasa esto. Piensan que es algo del campo, que cuánta gente. ¿A usted parece que el INTA, 3.000, 4.000, 5.000, cuánta gente? Bueno, cuando vemos la riqueza que genera, las tareas que realiza cada uno. Mira, agricultura familiar, lo único que quedó en pie en Argentina es lo del INTA. Entonces, mirá si no es un sector importante. Obviamente ayer tuvimos universidades, centros de estudio, los centros regionales, autoridades de carrera del INTA. Lamentablemente... ¿No fueron las autoridades nacionales? No, la próxima sesión voy a plantear que al Congreso le pongamos de nombre agenda, porque los funcionarios siempre tienen problemas de agenda para venir al Congreso. Capaz que si le ponemos agenda, vienen. La verdad que, ¿qué tiene que hacer más importante el presidente del INTA que venir al Congreso a una audiencia de la Comisión de Agricultura para hablar del INTA? Tiene cumpleaños del hijo, no sé qué tienen más importante. ¿Qué es un problema de agenda? En una reunión convocada con tiempo, donde aparte vienen todas las regionales de la institución que vos estás queriendo modificar. La verdad que este gobierno tiene muy poco afecto al diálogo. Diputado, pensando en lo que se viene, ya mencionás un par, que es este tema del DNU del INTA, está el tema universidades, la emergencia pediátrica que resta tratamiento en comisiones. ¿Por dónde crees que puede venir los objetivos que se pueden llegar a trazar en la oposición? Esperando también lo que pase con discapacidad y jubilaciones en el Senado. Mira, lo del INTA dependemos de que exista el decreto, obviamente, sí, porque no vas a convocar una sesión para una declaración que diga expresar preocupación por el rumor de que habría. Pero bueno, hay un borrador circulando, entendemos que se puede publicar en cualquier momento. Yo entiendo que la semana que viene tal vez no, porque hay una dinámica de 2 feriados y es una semana difícil, aparte imposible no reconocer que hay un impacto político que se refleja en el Parlamento a partir del fallo de la Corte y la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero entiendo que tal vez la última semana de junio podríamos intentar ir a una sesión especial sin dictamen, con los temas puestos sobre la mesa, con la idea de avanzar en un emplazamiento, entiendo yo, que es lo que se nos negó la última sesión. Justamente eso le iba a preguntar, porque en la última sesión usted fue uno de los activos, creo que autor de uno de los proyectos para garantizar el funcionamiento del Garrahan. Así es. Y quisieron emplazar a las comisiones y no tuvieron número. No tuvieron número porque los diputados de algunos bloques se fueron. ¿Qué puede cambiar en 2 semanas? No, entiendo que fue una sesión muy larga, era tarde. Pero incluso se fueron, si pero se quedaban, había números. Pero te diría que los mismos que dimos quórum temprano garantizábamos esos emplazamientos. Y no creo, porque si dieron quórum 131 y se quedaron 127. Hay gente que fue partiendo, pero por distintos motivos y pensemos que eran casi las 3 de la mañana. Hay circunstancias personales también. Nosotros lo que tenemos que hacer, que entiendo que una sesión especial sin dictamen nos lo favorece o lo facilita más, es
arrancás con esto, ¿no? Claro. Después están las picardías de la presidencia, de la Cámara, que siempre van buscando los tiempos, entonces te manda una cosa atrás, te pone las cuestiones... hay días que se quejan de las cuestiones de... Cuando discutimos ley base o la ley que ellos quieren, se quejan de las cuestiones de privilegio. Cuando discutimos temas que son relevantes para la ciudadanía y que vienen de la mano de la oposición, a todos se les ocurre hacer cuestiones de privilegio y te las ponen todas adelante para trazar la sesión. Siempre una sesión tan larga, con tantos temas como fue esta, con tres debates muy fuertes. Primero el debate reglamentario sobre Libra y después los debates de jubilaciones y el tema de la emergencia en discapacidad. Obviamente que habitualmente ocurre que llegás a las 3 de la mañana con una dificultad para sostener el quórum. Ahora, si vos vas a una sesión próxima donde garantizás el quórum y los temas son universidades y Garrahan, entiendo que estaría la posibilidad. Hablando de Libra, ¿qué va a pasar con la comisión de Libra? ¿No se ponen de acuerdo en la autoridad? ¿Está trabado? ¿Qué futuro le puede La solución salomónica para que la comisión funcione es que el secretario parlamentario Pagán la presida, la coordine, no la presida, la coordine. Hay una propuesta de varios diputados de nuestros bloques y de los bloques que conformamos el sector de la oposición, que planteamos la creación y la existencia de la comisión, que estamos trabajando, ya lo han presentado hoy, un proyecto de modificación para determinar un sistema distinto de elección de autoridades. Es gracioso, cuanto menos, que los mismos sectores que se rasgaron las vestiduras y se opusieron a que la comisión exista, ahora se mueran por coordinarla, ¿no? Por lo pronto, un paso importante es que vamos a tener el 25 de junio una reunión ya citada, con un emplazamiento, con un listado de invitados, invitados o invitadas que seguramente no vendrán, algunos y algunas de ellas, pero bueno, que quede asentado también que se le está dando todas las posibilidades en el Congreso a los funcionarios del oficialismo a que den explicaciones y a que puedan ejercer su derecho a defensa, porque hoy la sospecha pública está y hay una mayoría de la sociedad que entiende que acá hubo una estafa y que están involucrados el presidente, su hermana, el vocero, etcétera. Bueno, les damos la oportunidad de que ejerzan su derecho a defensa, allá ellos y ellas si deciden no hacerlo. Diputado Esteban Paulón, de Encuentro Federal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buena tarde. Escuchábamos al diputado sobre lo que es la agenda y la posibilidad de tener una actividad legislativa en las próximas semanas. Se habla, o habló el diputado, de la intención de una sesión especial para el jueves próximo, el 26. 26. El 25 es la reunión de la Comisión Investigadora del Caso Libra y sería esa semana una reunión en el recinto, un intento de sesión para hacer emplazamientos. Pero, Martín, tenías lo que tiene que ver con el INTA, ¿no? Estuviste siguiendo la comisión en la cual se planteó la posibilidad de existencia o no de el organismo que hasta ahora es un organismo que va a estar por cumplir 70 años, ¿no? Y el gobierno en estos borradores que están circulando da a entender que puede tener cambios. Exactamente. Bueno, lo que estuvo planteado ahí es en la Comisión de Agricultura, presidida por Atilio Benedetti, entrerriano, hombre del radicalismo, una comisión que fue informativa básicamente, es decir, no se aprobó ningún dictamen, una comisión donde se había invitado a las autoridades nacionales del INTA, no estuvieron presentes, pero sí estuvieron presentes directores de diferentes provincias del INTA, donde en líneas generales coincidieron en una defensa acérrima básicamente de lo que es el trabajo del INTA, todo el desarrollo que tiene que ver en la investigación que hace el INTA para el desarrollo productivo, por supuesto, en términos de agricultura, de ganadería, y al final se sumaron varios diputados, diputados que no necesariamente forman parte de la Comisión de Agricultura, como hablábamos de Cristian Castillo, Paulón y otros diputados, donde Jutrovich, otros diputados, donde adelantaron que la postura básicamente de la oposición va a ser, si eventualmente el gobierno saca un decreto para reformular el INTA, para achicarlo, para eliminar parte de la estructura del INTA, bueno, van a sumar número, como hablábamos recién, con una mayoría simple, 129 legisladores, estarían más o menos en condiciones de rechazar ese veto. Es un poco la estrategia, ¿no?, que hay, Marcos, por ahora. ¿Tenemos unas placas sobre el tema, no? Hay placas, sí. Si la producción nos permite.
Nos quedamos así, nos Bueno, quedamos nos así. quedamos así porque, Sí. a ver, hablaron académicos, hablaron directores del INTA de Formosa, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de la Patagonia, de diferentes puntos del país, todos ellos contando experiencias específicas de lo que hace el INTA en términos de investigación y desarrollo productivo. Y a partir de ahí, bueno, no había casi, como mencionábamos recién, no había referentes del oficialismo, algunos legisladores del PRO que dijeron que desconocen los detalles del decreto que está preparando Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación, y en función de esto, la idea del gobierno, por lo menos lo que hay hasta ahora dando vueltas, es no eliminar el INTA, como se había mencionado en una primera instancia, pero sí reducirlo a su máxima expresión. ¿Qué sería reducirlo a su máxima expresión, Martín, por ejemplo? Porque tiene sedes en todos lados. Ahora es reducción de personal, reducción de sedes distribuidas a lo largo del país, distribución de secretarías internas. El INTA tiene diferentes secretarías. Recién el diputado Paulón mencionaba la de Economía Familiar. Bueno, ese tipo de subsecretarías o espacios dentro del INTA podrían llegar a incluirse como eliminación en el decreto que está preparando. ¿Y las oficinas que tiene en todo el país, eso seguiría? No se sabe. Habrá que ver cada una qué es lo que se hace. El Ministerio de Desregulación, por pedido de Sturzenegger, está haciendo un relevamiento en todo el país de lo que son las oficinas del INTA, la cantidad de empleados, y bueno, habrá que ver. Tiene plazo Sturzenegger, recordemos, hasta el 8 de julio. Porque esto es parte de las facultades que se le dio con la ley bases, ¿no? Exactamente, parte de las facultades delegadas, donde a través de un decreto el ministro Sturzenegger puede modificar este tipo de entes autárquicos. Gracias, Martín, por el detalle. Gracias, Marcos. Nosotros nos vamos, mañana volvemos a las 13 acá en La Bancada. Elecciones